Vamos a iniciar el análisis en gran señal del circuito mostrado, que consiste de un transistor BJT de NPN polarizado por una fuente de corriente de continua que puede ser implementada mediante un espejo de corriente como se ha hecho en el laboratorio. Esta corriente origina el voltaje de reposo, el voltaje base emisor Q. Entonces, aquí tenemos una corriente IET. Bajo esas condiciones de polarización es que nosotros vamos a aplicar un voltaje B sub I de T a alguna frecuencia de operación dentro de la banda media del dispositivo. Y esperamos ver cómo es el B sub 0 de T. Aquí hay que ver que tenemos este condensador de desacoplo de emisor con la condición de que su reactancia, el valor absoluto de su reactancia a la frecuencia de operación debe ser muy pequeña. En este caso estamos considerando con un valor menor o igual a 5 ohms. Esta relación nos va a permitir calcular el condensador para el rango de frecuencias que deseemos, digamos, trabajar. De igual manera, este condensador de base debe comportarse como cortocircuito a las frecuencias de operación. Igual, su reactancia debe ser menor o igual a 5 ohms. De nuestros conocimientos previos de circuitos, sabemos que la corriente de emisor, esta es una corriente total que debe estar compuesta de una corriente de emisor, que es la continua, más una corriente de señal. Esta corriente es igual a IES, que es una corriente de escala, que tiene que estar relacionada directamente proporcional con el área de la unión base emisor por el voltaje de control, que es una relación exponencial. Este es el voltaje base emisor entre el voltaje térmico. El voltaje base emisor está compuesto en realidad, si observamos el circuito, de el voltaje impuesto por la corriente superpuesto al voltaje de entrada. Quiere decir que el voltaje base emisor será entonces el voltaje base emisor de reposo más un B sub I de T. De tal manera que la corriente tomaría esta forma. Entonces, donde se ve claramente la relación exponencial. Aquí nosotros separamos la parte, digamos, de continua del voltaje con respecto a la parte de alterna para tener finalmente esta configuración o esta expresión. Entonces aquí podemos observar claramente que esta parte de alguna manera es la parte de continua de la corriente y de alguna forma también esta parte es la responsable de la alterna. Ahora, normalmente estos circuitos debemos probarlos a una frecuencia que pertenezca a la banda media del transistor y realizamos esta prueba con una señal senoidal que comúnmente se llama un tono de prueba. Quiere decir que B sub I de T debe ser de esta forma. Donde el BP es el valor pico de la señal y omega sub 0 es la frecuencia en radianes, que nosotros sabemos que esta señal es periódica, tiene asociado un periodo fundamental, lo vamos a llamar, y obviamente la frecuencia de clase llamada también frecuencia fundamental o primera armónica. Esta es la señal con la que nosotros probaremos a nuestro dispositivo, pero para condiciones de gran señal. Podemos escribir la expresión ahora de la corriente
y nos quedaría de esta manera. Y hacemos esta definición que es igual a x. Esto significa que nosotros estamos normalizando el valor pico de entrada de la señal al voltaje térmico. Así, si yo digo si x es igual a 1, un voltaje normalizado igual a 1, entonces esto significaría, ¿no?, el voltaje pico sería igual al voltaje térmico. O sea, decir 1 equivale a decir que el voltaje pico es igual al voltaje térmico. No vamos a hacer esto. Bien, ahora sabemos que esta expresión que tenemos acá básicamente es una señal también. Continuando con nuestro análisis, nosotros vamos a considerar el caso, ¿no?, el caso que PP sea igual a 0, es decir, en realidad es señal no aplicada o señal igual a 0 voltios. Aquí podemos observar que la corriente del emisor se reduce a IES, E voltaje base emisor entre voltaje térmico. Y obviamente esto debe ser igual a la corriente de polarización. Debe ser igual a la corriente de polarización. Entonces nosotros vamos a usar ya esta expresión en el caso pues general, cuando ya BP es diferente de 0 con señal aplicada. Con señal aplicada, el I de T de manera general entonces será el I de C de X coseno omega sub 0 de T. Esa es la expresión de la corriente del emisor. Del conocimiento que tenemos, pues no es una relación lineal que existiera entre la salida, que es la corriente, y la entrada, que básicamente es esta señal de acá. No hay una relación lineal, es más bien una relación exponencial. Aún más, esta señal de acá es periódica porque la señal de entrada es periódica. Entonces, sabemos que si la señal es periódica, esta expresión se puede descomponer en serie de Fourier. Y esta es igual a I sub 0 de X más 2 veces la sumatoria desde n igual 1 a infinito I sub n de X coseno de n omega sub 0 de. Entonces el I sub 0 de X llega a ser el valor de continuo, valor de C de esta señal, y para diferentes valores de n serán los correspondientes armónicos. Hay toda una teoría para calcular, digamos, la serie de Fourier, nosotros las conocemos, pero las integrales resultantes en esta evaluación no son fáciles de calcular, normalmente se hacen por métodos numéricos, y en realidad estas funciones resultantes reciben un nombre especial. Esas son las funciones modificadas de composición de esto, que quedaría así.
Listo. Entonces aquí observamos, si reescribimos esta expresión, un poco más abajo parece que será necesario hacerlo para poder verlo de manera apropiada. Y E de t será igual a I de c por I sub 0 de x más 2 veces I de c por la sumatoria desde n igual a 1 a infinito de I sub n de x por coseno de n omega sub 0 de t. Escrito así, podemos identificar claramente la parte de continuo. Esta es la parte de continua de esta corriente. Y la parte de alterno. De aquí podemos sacar una conclusión importante. Cuando nosotros polarizamos al dispositivo, nos aseguramos de que trabaje a esta corriente. Cuando aplicamos señal, el dispositivo trabaja a este valor de corriente. Que podemos observar, tiene un ingrediente de la señal de entrada. Conclusión: la corriente de polarización del transistor es ligeramente desplazada y ese desplazamiento va a depender del valor que tome I sub 0, x, donde x es en realidad el valor normalizado de entrada respecto al voltaje térmico. Entonces hay un ligero desplazamiento del punto de operación y obviamente por ende debería haber también una ligera variación del voltaje de polarización de base emisor. Y acá tenemos la expresión de la corriente de señal, que es la que posiblemente me interese. Entonces, nosotros podemos observar que esa es la corriente de emisor. En el circuito que estamos viendo, sabemos que la corriente de colector es simplemente alfa por la corriente del emisor. Quiere decir, al alfa, al ser un valor constante cercano a la unidad, podemos afirmar que es básicamente la corriente de emisor. Entonces podemos nosotros calcular el voltaje en el colector, que sería de esta manera. Voltaje del colector del tiempo sería igual a BCC menos alfa por RC por I de C por I sub 0 de X menos alfa 2 veces I de C por RC por la sumatoria desde n igual a 1 a 0 por I sub n de X por coseno de n omega sub 0 t. Ahí también podemos identificar la parte de continua del voltaje del condensador y la parte de alterna del voltaje del condensador. Disculpen, del voltaje en el colector. Entonces, mi señal de salida es el voltaje en el colector. Sabemos que la continua puede ser fácilmente, entre comillas, eliminada gracias a un condensador de acoplo que se colocaría en la salida. Acá. Yo podría colocar un condensador que sería un CCC. De igual que en los otros, tendría que calcular que su reactancia sea muy pequeña o menor o igual a 5 ohms a la frecuencia de operación. Entonces, en realidad, mi voltaje de salida podría decirse que va a ser el voltaje del colector de señal OV sub 0 de t, que sería igual a menos alfa 2 veces I de C RC, la sumatoria desde n igual a 1 a infinito y su n de x coseno de n omega sub 0 de t. ¿Qué podemos afirmar respecto a esta expresión? Observando la expresión del voltaje, vemos que esta voltaje estaría compuesto, ¿no? Sacando esto como factor común,
Y desglosando la sumatoria tendremos I1 de x coseno de omega sub 0t más I2 de x coseno de 2 omega sub 0t más I3 de x por coseno de 3 omega sub 0t más puntos suspensivos, porque esto continúa hasta infinito. Entonces tenemos que, interpretando esto, yo tengo un sistema que es nuestro transistor, al que le aplicamos como señal de entrada una frecuencia del tono de prueba y obtenemos como señal de salida la frecuencia fundamental, el doble de la frecuencia, el triple de la frecuencia, puntos suspensivos, el enésimo de la frecuencia. Esto normalmente podemos indicarlo, ¿no? Que ya no tenemos una operación en modo lineal. No hay operación del dispositivo, no hay operación del dispositivo en modo lineal. No hay operación del dispositivo en modo lineal. Los valores de las diferentes componentes que salgan, obviamente van a depender de los valores de los coeficientes correspondientes, que de alguna manera estos coeficientes dependen de la señal de entrada, porque dependen de x, que no es otra cosa que voltaje normalizado. Ahora, estos valores, I1 de x, I2 de x, I3 de x, son valores que se encuentran normalmente tabulados, y de ahí nosotros podemos extraer la información respecto a qué tan distorsionada está la señal de salida, ¿no? Si x es muy pequeño, vamos a encontrar que los diferentes valores, el I1 de x es solamente significativo, y mientras que I2 de x y I3 de x sucesivamente son bastante pequeños y se pueden despreciar, que es justamente el fundamento de operación de pequeña señal, donde, como indica su nombre, pequeña señal quiere decir que x va a ser muy pequeño, de tal manera que I2 de x y I3 de x van a ser pequeños. Por ejemplo, en el MATLAB nosotros tenemos esta función. Si nosotros ponemos help-Bessel, vamos a encontrar que nos sale un conjunto de funciones de Bessel. De estas nosotros leemos qué es lo que son. Dice Bessel, función de Bessel de primera clase, función de Bessel de segunda clase, función modificada de Bessel de primera clase y función modificada de Bessel de segunda clase. Aquí hay una función de Hankel, hay una función de Euler. Nosotros, ¿cuál es la que usamos? Nosotros usamos la función modificada de Bessel de primera clase, que aquí está su forma de llamar. Entonces, esta función nosotros, por ejemplo, la llamamos simplemente como Bessel. Colocamos el orden acá, el orden 0 y el argumento, por ejemplo. Y tenemos ya, digamos, el cálculo de la función. Si podemos decir que podemos definir un x acá pequeño, 0.05 es pequeño, y calcular las funciones de Bessel para este x de acá. Por ejemplo, el 0, que es prácticamente el orden 0 es 1, el 1, que es prácticamente igual a la mitad de x, ¿no? Podemos observarlo, y finalmente el 2, el orden 2, que es bastante pequeño, el orden 3, que es bastante aún más pequeño, y el orden 4, todavía más pequeño. Quiere decir que los órdenes superiores son cada vez más pequeños o, entre comillas, despreciables, de tal manera que solamente puedo tomar en cuenta, ¿no? Solamente el primer armónico. Eso es lo que se conoce como operación de pequeña señal. No nos interesa este caso, ahora nos interesa el caso cuando x toma un valor arbitrario, que no es pequeño. Entonces estamos observando pues que no hay operación lineal. Eso implica que la señal de salida ya no va a ser senoidal. Se ha observado en un osciloscopio, ¿no? Si nosotros lográramos graficar eso, y ustedes lo han observado en un osciloscopio, que esta señal tiene más o menos la forma
que se conoce como pulsos exponenciales de corriente. Tratar de buscarlo un poco. Algo parecido a esto. Son los pulsos exponenciales de corriente si es que los observamos en el tiempo. Este es el de sub C de t, la señal. También hemos observado en la frecuencia y hemos logrado ver de alguna manera que aparte del valor de continua que obviamente está, tenemos los diferentes puntos suspensivos, los diferentes componentes, ¿no? Múltiplos de la frecuencia de entrada. Entonces esto me indica ya pues que hay distorsión, la presencia de los armónicos. Eso nosotros lo podemos cuantificar por el conocimiento de nuestros coeficientes. En una posterior clase observaremos ya esto con un ejemplo un poco más práctico y también veremos la manera de limpiar esta señal utilizando un filtro pasabanda que es específicamente un circuito sintonizado. Cualquier duda, por favor, háganla llegar a través del correo.